equipo y yo les hablaremos sobre las políticas educativas en el sexenio de 1964-1970. Haremos como proyecto un panel en donde cada quien de mis compañeros integrantes dirán los puntos más relevantes sobre lo que fueron las políticas educativas. Tenemos a mi compañera Diana, a mi compañero Rafael, a mi compañera Iris, a mi compañera Bexi, a Natalie y pues yo Naomi. Estamos cursando el segundo B de Pedagogía a cargo del maestro Gesael Ramos Parra. Como primer punto les voy a hablar sobre quién fue Gustavo Díaz Ordaz. Fue un político mexicano que desempeñó su cargo como presidente en México de 1964 a 1970. Nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés, Puebla, y falleció el 15 de julio de 1977 en la Ciudad de México. Como puntos a destacar hablaremos lo que sucedió en aquel sexenio donde estuvo Díaz Ordaz a cargo, esos objetivos, logros, como desventajas y ventajas de lo que logró en esa época. Como primer punto, mi compañera Iris les hablará sobre quién fue Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz fue un político mexicano que desempeñó un papel muy importante en México en el año de 1964 a 1970 y nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés, Puebla, y falleció el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México. Y pues ya ahorita les voy a hablar un poquito más sobre Gustavo Díaz Ordaz. Perteneció al partido político institucional que es conocido como el PRI, y pues también ocupó varios cargos durante su mandato, que fue la política, y pues antes de llegar a la presidencia se incluyó como secretario de Gobernación. También fue embajador en México en España, y pues durante su mandato presidencial pues enfrentó a varios desafíos, lo que es como el movimiento estudiantil, lo que muchos ya conocen, que pues culminó en una trágica masacre en Tlatelolco, que fue el 2 de octubre de ese mismo año. Durante su presidencia estuvo marcada por un fuerte autoritarismo y represión hacia la disidencia política. A pesar de haber implementado políticas económicas que favorecieron pues lo que es en el crecimiento del país, su legado pues fue acompañado por los eventos trágicos ocurridos pues durante el movimiento estudiantil y pues su manejo expresivo de la situación. En la actualidad la figura de Gustavo Díaz Ordaz sigue siendo pues un objeto de debate y controversia en México, pues especialmente pues en relación con los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968 y su legado político. Con el siguiente punto va a ser lo que hizo Gustavo Díaz Ordaz en el sexenio, pues estuvo marcado por importantes reformas en México. Durante este periodo se implementaron programas de alfabetización, se fortaleció la educación técnica, se establecieron políticas para mejorar la calidad de la educación en el país. Durante este sexenio se establecieron programas como la educación para todos. Esto quiere decir con el objetivo de que la primaria se llevara a zonas rurales y marginadas. También se hizo un acuerdo con sindicatos y organizaciones magisteriales para mejorar a los maestros en lo laboral como profesional y tuvieran un mejor ámbito. También estas políticas sentaron bases para el desarrollo educativo en México durante las siguientes décadas. Continuando con el tema, mi compañera les va a decir algunos objetivos sobre Gustavo Díaz Ordaz. Yo voy a decir unos puntos de los objetivos principales de Gustavo Díaz Ordaz. El primer punto es la expansión cualitativa de la educación. Tenía el objetivo principal de que todos los mexicanos tuvieran educación, incluyendo las zonas de las
poblaciones marginadas. El segundo punto es mejorar la calidad de educación. Este tiene el propósito de que la educación subiera de nivel, como actualizar los planes de estudios, las capacidades docentes, entre otros, y vinculizar la educación de las necesidades de desarrollo económico. Este tiene principalmente el objetivo de que la educación demostrar de manera laboral la contribución de crecimiento económico del país. Y el cuarto punto es el plan de los 11 años para la expansión y mejoramiento de la educación primaria. Este tiene el objetivo principal mejorar la educación primaria, como es distribuir los libros gratuitos a todas las primarias y también construir nuevas primarias. Para continuar con el tema, nuestra compañera Bexi va a decir algunos logros que pasaron durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó por tener varios logros importantes, pero también hubo como controversias en lo de su mandato, y les voy a hablar sobre algunos logros más relevantes. El primero era lo de la infraestructura, fue lo de los sistemas cuando se creó el metro. Se inauguró en las primeras líneas de metro en la Ciudad de México en 1969. Así también fue el proyecto que mejoró significativamente la movilidad urbana y continuando así con los sistemas importantes sobre el país. También otro fue lo de la infraestructura vial. Esto se aplicó en carreteras y autopistas, también mejorando la estabilidad de diferentes regiones del país. Y otro fue lo del desarrollo económico. Fue lo del crecimiento económico. La economía mexicana creció a un ritmo muy acelerado. También impulsó lo de las políticas y el desarrollo de estabilidad, que buscaba mantener el crecimiento económico, también a precios muy significativos de las finanzas, y también la inversión en industrias y agrícolas. Esto fomentó la modernización industrial, así como la agrícola, y con el objetivo de aumentar la producción y la alimentación de todo el país. Para finalizar con los logros de Gustavo Díaz Ordaz, les voy a hablar sobre la educación y la salud. Uno fue lo de la aplicación de la cobertura educativa, que fue la construcción de escuelas primarias, secundarias y preparatorias en todo el país, lo que aumentó la matrícula escolar y mejoró el acceso a la educación. También impulsó programas de alfabetización para reducir el alfabetismo. Y el otro era las mejoras del sistema de salud, que fue la construcción de hospitales y clínicas y centros de salud, ampliando la cobertura y mejorando los servicios de salud pública, y también las campañas de vacunación y la salud pública para la mejoración de los indicadores de la salud. Para continuar con el tema, mi compañera les va a hablar sobre unas desventajas y ventajas en el sexenio. Bueno, una de las ventajas fue el aumento de cobertura educativo. Se logró un incremento significativo en la matrícula escolar en todos los niveles educativos. También hubo reducción del analfabetismo. Tuvo un impacto positivo en la reducción de en el país. También hubo la mejora en calidad de educación. Se implementaron reformas curriculares y se capacitaron a los maestros. También hubo vinculación de la educación con el desarrollo económico, crearon nuevas escuelas técnicas y vocacionales, y también hubo creación de la Comisión de Textos Gratuitos para Todos. Y algunas de las desventajas fue la desigualdad educativa, la falta de recursos, la represión del movimiento estudiantil de 1968 y la centralización del sistema educativo y la énfasis en la educación formal. A continuación les voy a explicar cada una de las desventajas, que una de ellas es la desigualdad educativa, que a pesar del aumento en la cobertura escolar, la desigualdad educativa persistía, y particularmente en las zonas rurales y entre los grupos de poblaciones más marginados. Otro era la falta de recursos, que la inversión en la educación no fue suficiente para atender las necesidades de un sistema educativo en expansión,
lo que afectó la calidad de las infraestructuras y los materiales educativos, y represión del movimiento estudiantil de 1968, que el gobierno de Díaz Ordaz reprimió violentamente el movimiento estudiantil de 1968, lo que tuvo un impacto negativo en el clima político y social del país, afectando el desarrollo de la educación pública. Otro punto es la centralización del sistema educativo. Las decisiones sobre la política educativa se concentraban en el gobierno federal, lo que limitaba la autonomía de las escuelas y las comunidades. Otro punto es la énfasis en la educación formal, que se dio mayor importancia a la educación formal que a la educación no formal y a la educación popular. Para terminar con este tema, es importante señalar que estas son algunas de las ventajas y desventajas de la política educativa del sexenio de Díaz Ordaz. Además de las ventajas y desventajas mencionadas anteriormente, es importante destacar que las políticas educativas del sexenio de Díaz Ordaz sentaron las bases para reformas educativas posteriores, por ejemplo, la creación de la CONALITEG, que sentó una precedencia importante para la provisión gratuita de libros de textos, y el plan de 11 años que contribuyó a la expansión de la educación primaria. Para complementar lo que dijeron las compañeras, yo tengo otros 3 puntos importantes. Uno de ellos es la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Otro punto importante es la reforma educativa. Esto ayudó a que la escuela primaria fuera universal. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera más allá de solamente lo que se les dedicaba a los alumnos, que era solamente para la producción o para hacer fábricas o para todo eso. También, por otro lado, tenemos, por último, les voy a hablar un poquito sobre el 2 de octubre de 1968, sobre qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Fue la matanza de Tlatelolco. Esto pasó derivado de que los estudiantes universitarios de la UNAM, el ejército entró a su universidad y golpeó a estudiantes, aparte también de la preparatoria, un 5 de septiembre del 85. Y al año siguiente, los estudiantes hicieron esta marcha pacífica. Ellos no querían tener ningún problema con el gobierno, pero esto derivó en esto, ya que el presidente Díaz Ordaz quería tener al país limpio para los Juegos Olímpicos que se acercaban en ese año. Para dar a concluir este panel, cada uno de mis compañeros dará una lluvia de ideas sobre lo que fue las políticas educativas en el sexenio de 1964-1970. Pues para empezar, se hablará pues que Gustavo Díaz Ordaz pues fue un abogado y político que se desempeñó como presidente en México el 1 de diciembre de 1964 y terminó su mandato el 30 de noviembre de 1970. Murió por cáncer de colon. Pues para dejar en claro, Díaz Ordaz fue recordado, o se le recuerda más bien, por 2 cosas. Una de ellas, que él fue uno de los que mató a una agrarista, que fue Rubén Jaramillo. Otro por los que se le recuerda a Gustavo Díaz fue por lo de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Durante su mandato, hubieron varios programas, como de ellos fue la implementación de alfabetización, otros de ellos fue la educación para todos. También se caracterizó por ser un periodo de estabilidad económica. Otra de los aspectos económicos fue el que se recurre a la deuda externa para implementar en las necesidades productivas del país. Para continuar con este tema, otro punto que se me hizo interesante sobre lo que pasó en las políticas educativas fue que en su candidatura era apoyado también por los partidos populares de la Secretaría PPS y Autoridades de Revolución PARM en mayo de 1964.
es sostenida públicamente por el general Cárdenas, el personaje de mayor autoridad moral entre los sectores de la izquierda, izquierda mexicana, que él decía, una frase pues de él era que los hombres de la revolución, señor licenciado, desarrollos que logre usted, realice su programa social, que es el que el pueblo ha conocido por usted mismo. Otra de las campañas que venía era el partido de candidatos del PAN, que era de José González Torres, quien como presidente de ese partido había estructurado relaciones con la democracia cristiana, alemana y la latinoamericana. Para continuar el tema, también quiero destacar que con Gustavo Díaz Ordaz, la deuda externa se utilizaba en proyectos que generan divisas suficientes para solventar. No rebasaremos jamás nuestras capacidades de pago. Como también hacemos notar que en el campo internacional de Díaz Ordaz se adhiere al mundo. También se destaca que en el campo internacional Díaz Ordaz se adhiere al Fondo Monetario Internacional, pero mantiene las relaciones con Cuba y se puede sostener con relativos éxitos el problema de la solidaridad del río Colorado. Asimismo, ante la contradicción de las inversiones extranjeras en América Latina, promueve la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio para ampliar el mercado para las exportaciones mexicanas. También se logra la firma del Tratado de Tlatelolco que proscribe las armas nucleares en la misma región del continente tras la propuesta durante el gobierno de López Mateo. Y también en octubre de 1967 Díaz Ordaz viaja a Washington para hablar ante el Congreso de Norteamericanos y ante la Organización de Estados Unidos Americanos. Pues continuando con lo que comentó mi compañera sobre Gustavo Díaz Ordaz, pues voy a mencionar pues que también fue un político mexicano que desempeñó pues un papel muy importante. Pues también se le reconoce por impulsar las reformas educativas en diversos ámbitos como la educación y la economía, y pues también fue presidente del Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, que ya muchos lo conocen. Y pues a diverso de eso ocupó varios cargos como para llegar a lo que es la presidencia. Fue secretario de Gobernación y embajador de México en España. O sea, todo eso lo llevó para llegar a la presidencia. Ocupó varios cargos, como ya mencioné, y su mandato pues estuvo marcado con la controversia y las críticas, pues debido a su manejo de la política interna y los derechos humanos en México. Y pues lo que más se conoce pues es el movimiento estudiantil y el masacre en Tlatelolco, que pues el masacre de Tlatelolco, pues fue un episodio pues que marcó territorio, que por decirlo así es muy visto, y pues fue uno de los episodios más oscuros que sucedió en México. Y pues también para mencionar que durante su presidencia pues estuvo marcada por un fuerte autoritarismo y represión hacia la decencia política. Y pues a pesar de haber implementado políticas económicas que favorecieron al país, pues su legado fue acompañado pues, por los eventos trágicos ocurridos, como ya lo mencioné, que fue el movimiento estudiantil
y pues su manejo represivo de la situación. Y pues en la actualidad la figura de Gustavo Díaz Ordaz pues sigue siendo como un objeto de debate y controversia en México, y pues especialmente relacionado con los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968 y su legado político. Yo les voy a comentar sobre algunos aspectos relevantes de las políticas educativas durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. El primero fue la creación de instituciones educativas. Esto se llevó con el objetivo de pues, promover la investigación y difusión de la historia y sobre todo la cultura. Otra es la reforma educativa. Con esta se implementaron pues reformas en la formación académica y técnica de los estudiantes en la educación rural, como que buscaban sobrellevar la educación, ya sea para los docentes y como lo menciona en la educación rural, destacar por decir, en ese ámbito sobre la educación, que la educación conllevara más a otros aspectos, a otros ámbitos y pues la educación siguiera avanzando. Siguiendo con el tema, Gustavo Díaz Ordaz, como ya lo mencionamos anteriormente, fue un buen presidente, pero también tuvo sus desventajas. Una de las desventajas fue la educación, ya que él, aunque aumentó la educación, también privó a mucha gente de ella, ya que subieron los precios, y con esto mucha gente de escasos recursos no podría entrar a educarse. También, como pudimos observar, la educación fue un ámbito muy bueno, ya que comenzaron las escuelas técnicas. Esto para apoyar más a la educación primaria y hacerla universal y hacerla más flexible. También una parte que nos dice fue que él era muy aliado de Estados Unidos. ¿A qué vamos con esto? Que él pensaba que los rusos en ese tiempo ya no los tenía tan en confianza como presidentes anteriores. También, por otra parte, él se reunió en Texas con el presidente de Estados Unidos y le dijo unos puntos importantes, los cuales fueron: si me vas a traicionar, dímelo; si vas a hacer algo malo, tienes que decírmelo, pero lo puedes hacer; no me digas qué tienes que hacer y tú ya sabes lo que vas a hacer. También otros puntos importantes fue que él hizo todo esto del movimiento, reprimió el movimiento estudiantil para afianzarse en la cima de los Juegos Olímpicos, ya que él veía que el Estado ruso era el que mandaba a los jóvenes para hacer todo esto, y él era una persona muy orgullosa y no iba a dejar que los jóvenes los reprimieran así o que mancharan su buen gobierno. De manera marginal y sin registro alguno se condujo otro candidato a las elecciones. ¿A qué voy con de manera marginal y legal? Que fue un partido que no estaba registrado, que apenas se llevó a cabo. Esto quiere decir que esta persona lo hizo como una forma de ayudar al pueblo, ya que para él el pueblo estaba siendo oprimido. También, por otra parte, podemos observar que Díaz Ordaz obtuvo el 88.1% de los votos de la población, mientras que su oponente tuvo el 20% restante. A esto llevamos que estas elecciones, a lo que se dice, fueron amañadas, ya que debido a este candidato, Díaz Ordaz tomó más votantes y los puso en su lugar, aunque a la gente no le favoreciera. Y así fue como él comenzó su mandato, gracias a la ayuda del presidente anterior. Continuando con mi punto de vista sobre Gustavo Díaz Ordaz, que es recordado tanto por sus logros en términos de desarrollo, así como en lo económico, en la infraestructura. También tuvo un enfoque muy autoritario y también como las violaciones a los derechos humanos. Su legado es complejo, ya que sus contribuciones en el proceso material del país llevan fuertemente con sus responsabilidades en la represión del movimiento como social y también en las limitaciones de las libertades de las democráticas. Esta también hace que su presidencia sea un tema de intenso debate y una reflexión en la historia de México. También su administración se caracterizó por varios logros importantes, aunque también estuvo marcada por controversias y represión. Díaz Ordaz impulsó el desarrollo económico e infraestructural,
también de México, pero su gobierno también es recordado por su enfoque autoritario y las violaciones a los derechos humanos, especialmente en el contexto de los movimientos estudiantiles de 1968. Yo les daré mi punto de vista sobre el enfoque de la educación rural, la cual se implementaron programas educativos especialmente para atender las necesidades de todas las zonas rurales y también de todo el país, con el objetivo de reducir la educación entre el campo y la ciudad. También otro era el apoyo de la investigación científica, que se promovió la educación científica y tecnológica a través de la creación de centros de investigación y con el apoyo de proyectos científicos en diversas áreas del país. En mi opinión, el tema del sexenio de 1964 a 1970 fue un periodo de cambios significativos en México, como la economía y la educación, como dispersar los libros de texto gratuitos a todas las primarias y el plan de estudios de los 11 años, pero también hubo violaciones a los derechos humanos, que uno de ellos fue la violación de derecho de expresión, ya que se decía que Gustavo Díaz Ordaz pues perseguía a todos los periodistas de medios de comunicación que critican el gobierno y ya no se los volvía a ver. Como hay otra violación de derechos de la libertad de asociación, se prohíbe la represión de organizaciones sociales y políticas que no se ajustan al lineaje de oficio del gobierno, y la violación de derechos de las propiedades privadas. Se decía que también expropiaba los terrenos y propiedades de maneras arbitrarias. Para finalizar, la última violación de derechos humanos fue la violación de derechos de propiedades privadas. Se decía que el gobierno expropiaba las tierras y propiedades de manera arbitraria sin el debido proceso legal. Y las economías que avanzaban durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fueron industrias que se consolidaron como un sector importante en la economía mexicana. La agricultura aumentó significativamente en este periodo. La infraestructura, se construyeron carreteras, presas y otras obras de infraestructura, y turismo comenzó a desarrollarse como una importante actividades económicas. Sin embargo, estos crecimientos también fueron algunas consecuencias negativas, como la desigualdad, el agotamiento del modelo del desarrollo estabilizador. Como que eso no me gusta. Yo les voy a decir algunas aportaciones que se me quedaron un poco más grabadas, que fue el incremento de la labor cultural de la SEP, la analfabetización a través de la televisión, la incorporación de materias humanísticas en la educación técnica, y entre 1965 y 1966 se separa de la Educación Nacional de Maestros el Departamento de Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. También se creó la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial para la forma de profesores de actividades tecnológicas para la escuela secundaria y los centros de capacitación para el trabajo industrial. También otra es la educación secundaria por medio de la televisión de telesecundarias, el uso de procedimientos didácticos, aprender haciéndolo, y se aumentó el subsidio a las universidades. Pues para finalizar con este panel, mi compañera Natalie les hablará sobre su punto de vista sobre lo que fueron las políticas educativas de Gustavo Díaz Ordaz. La reforma educativa impulsada por Gustavo Díaz Ordaz en México tuvo un impacto significativo en el desarrollo académico del país y en su historia política. Esta reforma se implementó en el contexto de un México convulsionado por protestas estudiantiles y sociales que exigían cambios profundos en la estructura política y educativa del país. La reforma buscaba modernizar el sistema educativo y hacerlo más eficiente, con mayor capacitación y docentes, y actualizando de los contenidos educativos. Sin embargo, la implementación de la reforma provocó una fuerte resistencia por parte de los estudiantes y profesores, quienes consideraban que las nuevas medidas
restringían la libertad académica y limitaban el acceso de la educación.